Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que hay dentro del cálculo vectorial y que es muy útil en lo que se podría decir nuestro día a día, ¿sale? Hablemos hoy de el cambio de coordenadas. ¿Para qué realizarlo? ¿Para qué realizarlo? ¿Para qué nos sirve? ¿Sale? Entonces, empecemos con una frase genial. Esta frase me quedó pegada desde el momento en que me la dijeron. Todo el mundo entiende un vector en el plano cartesiano, hasta que la geometría deja de ser recta. ¿Por qué esta frase es tan importante en lo que respecta al cambio de coordenadas? Y para hacer más dinámico el video, me gustaría platicarles de dónde viene la inspiración para hacerlo. En un anime llamado Doctor Stone se habla de la navegación. En ese capítulo se quiere ir desde Japón hasta Estados Unidos. Se quiere ir desde Japón hasta Estados Unidos, ¿sale? Entonces, ahí mismo preguntan, ¿cuál es la ruta más rápida entre Japón y Estados Unidos en barco? Y pues, así como ustedes lo están viendo en pantalla, pues todos vemos nuestro mapa mundi o nuestro plano en 2D. Entonces ellos dijeron, pues muy fácil, la ruta más corta entre Japón y Estados Unidos es una línea recta. Y podrían estar en lo correcto, dado que en ese mundo, en el mundo de Doctor Stone, no tienen tanta tecnología. La ruta más rápida debería ser en línea recta, donde no debería haber ningún cambio. Sin embargo, Senku les dice que no, que esa no es la ruta más rápida. ¿Por qué? Porque la ruta más rápida es la que está trazada en rojo. Y es ahí donde los personajes preguntan, oye, Senku, pero la línea roja a legua se ve que está tomando una curva, pareciera que está haciendo más distancia. Y él les dice que realmente no, que nosotros estamos viendo el vector de desplazamiento, bueno, él no lo dijo así, yo se los estoy diciendo así, que estamos viendo el vector desplazamiento en un plano cartesiano, en dos dimensiones. Sin embargo, estas rutas, si las pasamos a el globo terráqueo, resulta ser que la ruta más corta es la que está trazado en rojo, ¿sale? A la ruta en color azul se le llama navegación loxodrómica. En palabras sencillas, es una navegación en línea recta, es una navegación que no requiere un cambio de coordenadas. Así de sencillo, hablando de matemáticas, la navegación loxodrómica es una navegación que se puede realizar sin un cambio de coordenadas y la navegación ortodrómica es aquella que se basa en el cambio de coordenadas. Cuando ellos pasaron estas dos rutas al globo, resultó ser que esta ruta era más larga que la ruta en rojo. ¿Por qué? Porque la ruta en rojo, al pasarla al globo, se hizo más corta. El problema es que para la navegación ortodrómica se requieren todos los aparatos actuales que tenemos. Ejemplo de ello es el GPS. El GPS y todos los sistemas de navegación actuales que se dan por medio de la informática requieren el cambio de coordenadas para calcularte la ruta específica. Entonces vean que la frase cobra sentido. Todo el mundo entiende un vector en el plano cartesiano hasta que la geometría deja de ser recta. Todos entendían que la ruta más corta entre Japón y Estados Unidos era una línea recta, pero una línea recta en 2D. Sin embargo, Senku les dijo, no, tenemos que seguir este vector curvo porque nosotros estamos en una geometría 3D y esa geometría es la que nos dará la navegación más corta. Entonces, ¿cómo se hace este cambio de coordenadas? ¿Sale? Empecemos por algo muy sencillo. Hablemos de, ahora sí, pura geometría. Después del anime, hablemos de geometría. Tenemos un sistema cartesiano. Vean por qué el cambio de coordenadas es tan importante. El sistema cartesiano tiene dos cosas bastante importantes. Como vectores base tenemos al vector y al vector j, ¿sale? Y como factor de escala, el factor de escala son cómo cambiar las variables
en los diferentes ejes coordenados. Espero que se entienda un poquito más este concepto de factor de escala conforme vayamos avanzando en el video. Ejemplo de factor de escala. El factor de escala de el centro del plano cartesiano a este punto es un 1. Entonces, si nosotros queremos movernos del centro hacia este punto, tendríamos que sumar ese factor de escala 2 veces. 1 más 1. El factor de escala es la unidad. Ahora, vean que el factor de escala en el eje de las Y también es la unidad. Si queremos movernos del centro hacia este punto, simplemente tenemos que ir sumando de unidad en unidad y tendríamos 2. ¿Sale? Es así que nosotros nos podemos desplazar a través del plano cartesiano, a través de movernos simplemente por unidades. Pero veamos, en el sistema más esencial de cambio de coordenadas sería el sistema curvilíneo. El sistema curvilíneo es Rθ. Vean que se parece mucho al sistema cartesiano. Sin embargo, aquí va a haber muchas diferencias. ¿Sale? ¿Qué pasa si nos queremos mover en R? Vean que el sistema curvilíneo está basado en una circunferencia. Vean que les estoy tratando de pintar toda la circunferencia. Y aquí está, ¿sale? Si nosotros nos queremos mover en R, podríamos tomar esta R, podemos tomar esta R o esta R. En realidad tenemos, de acuerdo a la geometría básica, infinitos números de radio, ¿sale? Entonces, vamos a poner esta R como ejemplo básico. Entonces, si queremos movernos en esta R, nosotros nos podemos mover tal cual si nos moviéramos en el eje de las X. Es decir, nos podemos desplazar en unidades, ¿sale? Aquí sería una unidad, aquí sería otra unidad, aquí sería otra unidad y aquí sería otra unidad. Sin embargo, si nosotros quisiéramos movernos en la coordenada angular, difiere de la coordenada en Y. Vean que Y se podía desplazar sin necesidad de tener una X. Sin embargo, θ está íntimamente relacionada con R. De hecho, θ depende de R. Vean, si nosotros nos queremos mover de manera angular, sería tal cual si nos moviéramos en un círculo. Es de derecha hacia izquierda en contra de las manecillas de reloj. Y usualmente va de 0 a 2pi, ¿sale? Usualmente, ¿va? Todo depende de cómo sea la figura en donde se estén desplazando. Ahora bien, si nosotros nos queremos mover en coordenada angular, sí nos podemos mover, pero simplemente estaríamos diciendo, por dar un ejemplo, aquí sería en 90 grados, pero no tiene sentido. Vean que aquí no es igual que en Y. En Y nosotros nos podemos mover y nosotros sí tenemos una coordenada tal cual. Aquí podría ser, ahí se me fue, 0, 0, 1. Aquí sería 0, 2. Aquí sería 0, 3. Vean que Y se puede desplazar de unidad en unidad y no depende tanto de X. Aquí, si nosotros nos desplazamos de 0 a 90 grados, aquí nosotros no tenemos una coordenada como tal. Para podernos mover de manera angular, primero tenemos que fijar un radio. Vean que si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos una unidad de radio y nos movemos 90 grados, aquí sí tenemos una coordenada. Aquí la coordenada sería una unidad de radio por pi sobre 2. Recuerden que pi sobre 2 es igual a 90 grados, ¿va? Entonces, vean que al cambiar de coordenadas, una de las coordenadas deja de ser independiente. La coordenada angular va a depender íntimamente de la coordenada radial. Pero la belleza de todo esto es que como son dos variables y a través de trigonometría, nosotros podemos relacionar el sistema cartesiano con el sistema curvilíneo. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Es a través de una transformación que se da por trigonometría. Solo para hacerles un pequeño recuerdo, estos dos vectores me ayudan. Si nosotros hacemos un triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, y nosotros podemos hacer la trigonometría correspondiente, ¿sale? Y aquí viene una pequeña oración. Así con los anteriores ejemplos, para poder trabajar en un sistema curvilíneo, necesitamos encontrar a lo que llamamos factores de escala.
Los factores de escala es cómo se mueve o cómo se debería mover las variables, cómo varían estas variables, cómo pueden moverse estas variables. Los factores de escala es cómo se pueden mover estas variables, ¿sale? Y sus respectivos vectores base del sistema. Los vectores base del sistema son aquellos vectores que forman al sistema cartesiano, ¿sale? Muy bien, con todo esto es momento de irnos al ejemplo, ¿sale? Comenzamos haciendo uso de vamos a hacer, primero que nada, hay que ponerles el contexto, vamos a hacer un cambio de coordenadas de un sistema cartesiano a un sistema polar, es decir, de XY a R teta, ¿va? Vamos a obtener sus factores de escala y sus vectores base en forma polar, ¿sale? ¿Y qué vamos a hacer? Empezamos con la transformación de coordenadas cartesianas a polares, que es lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros dibujamos un círculo unitario y trazamos, o bueno, un círculo en general, y trazamos un triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, y el cateto adyacente sería, hay cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a seno de teta. Y el cateto adyacente era X y la hipotenusa era R. De tal forma que X es igual a R seno de teta. Solo es un breve recordatorio de cómo se sacan estas transformaciones para que no sientan que las saqué de la manga, ¿sale? Entonces comenzamos con las transformaciones. X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta, ¿sale? De hecho, creo que me equivoqué hace rato y puse que seno de teta era igual a cateto adyacente. No, seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el cateto opuesto aquí sí es Y sobre R. Por lo tanto, Y es igual a R seno de teta y X es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto adyacente es X, ¿sale? De aquí salen las transformaciones, ¿va? Espero les haya quedado claro y no los haya confundido. Ok. Aquí les pongo otro contexto. Usaremos para la deducción una función vectorial de variable vectorial identidad. Esta es la función vectorial de variable vectorial identidad. Puede ser XY o también puede ser XYZ, que es igual a X, Y, Z. ¿Va? Ahora bien, esa función vectorial de variable vectorial identidad siempre se puede utilizar para la deducción de factores de escala y vectores unitarios base de de las nuevas coordenadas o del nuevo plano en esas coordenadas. ¿Sale? Entonces, esta función de identidad solo se puede utilizar en esta deducción o en otras deducciones, dependiendo del sistema, para obtener factores de escala y vectores unitarios. ¿Va? Ok, vamos a ver cómo se obtienen. ¿Cómo se obtienen los factores de escala y los vectores unitarios? Se sustituye la transformación en la función identidad. ¿A qué se refiere este paso? Aquí tenemos que depende de X y de Y. Aquí tenemos que depende de que al entrar X sale X, que al entrar Y sale Y. Entonces, ¿quién es X? R coseno de teta. ¿Quién es Y? R seno de teta. ¿Sale? Entonces, como la coordenada entra, sale un vector. R coseno de teta, R seno de teta. ¿Sale? Aquí estamos viendo cómo se va a transformar un vector cartesiano en un vector en coordenadas polares. Esa es la ventaja de esta función de identidad. Esta función de identidad es un campo vectorial que representa a todos los vectores que nacen de todas las coordenadas del plano cartesiano. Dada la coordenada XY, se puede generar un vector con esa misma coordenada, ¿sale? Entonces,
esta función de identidad representa todos los vectores en el plano cartesiano, por eso se puede utilizar para obtener los factores de escala y los vectores unitarios. Bueno, ya la metieron en la función. Ahora, esta es la parte interesante. Si quieres saber cómo cambia, esta es la parte importante, cómo cambia X y Y en función ya sea de R o de teta, solo derivamos. ¿Por qué derivamos? Ustedes dirán, se sacó la operación de la manga. No, porque al nosotros meter esta transformación tanto de X como de Y, estamos haciendo que X sea una función de R y de teta. Y hacemos que sea una función de R y de teta. Y si nosotros queremos saber cómo cambia, es decir, cómo varía de el primer punto al segundo punto, cómo está cambiando entre un punto y otro, solo es necesario derivar. Recuerden que la derivada se puede interpretar como el cambio de una variable respecto a otra. Y esa es la gran maravilla, porque al derivar parcialmente la función con respecto de R, fíjense que queda coseno de teta y seno de teta. Y ahora, vean, si ya queremos saber no solo cómo varía de un punto a otro, sino cuánto vale la distancia de aquí a acá, ¿sale? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Qué hacemos? Pues vean que al ver el cambio, solo obtenemos un vector de coseno y seno. Si queremos saber cuánto mide de un punto a otro, pues sacamos su magnitud, ¿sale? Y si sacamos su magnitud, ¿qué te quedaría? Aquí solo lo puse por convención, seno cuadrado más coseno cuadrado. En realidad debería decir coseno cuadrado más seno cuadrado. Y fíjense, esto es 1. Raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Recuerden que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, el factor de escala, h de r, que el factor de escala es la distancia entre un punto y otro, cómo varía del punto de inicio al punto final, cuánto vale. El factor de escala es cuánto vale esa variación, ¿sale? El factor de escala es cuánto vale esa variación. H de R es igual a 1. Entonces, podemos definir que H de R es igual a la magnitud del cambio de R, de la derivada de la H de R, podemos definirla como la magnitud de la derivada de F con respecto de R, su magnitud, ¿sale? Entonces, ya tenemos el factor de escala respecto a R. ¿Qué hacemos para saber el factor de escala de teta? Vean, pues tendremos que hacer lo mismo. Primero, derivar con respecto de teta. Si derivamos con respecto de teta esta función, ¿qué quedaría? R es constante, por lo tanto sale de la derivada. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno y R es una constante y sale de la derivada. Entonces tenemos esta derivada, ¿sale? Entonces ya tenemos cómo cambia la función con respecto a teta, ¿sale? Si queremos saber el factor de escala, cómo variar teta, si queremos saber cómo variar teta, necesitamos sacar su magnitud. Necesitamos sacar la magnitud de la derivada de f con respecto de teta. Si hacemos la magnitud, sería raíz cuadrada de r cuadrada seno cuadrado más r cuadrada coseno cuadrado. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle aquí. Sí está el cuadrado. R cuadrada, no es cierto, aquí está. Aquí falta un cuadrado. Y aquí un teta, por si llegan a decir, ay, es que falta. No. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es un 1. Entonces, factorizo r cuadrada, te queda seno cuadrado más coseno cuadrado de teta. Esto es un 1, te queda r cuadrada, raíz cuadrada y sale r. Por lo tanto, el factor de escala, es decir, cómo variar teta, quedaría h de teta es igual a r. Aquí te está diciendo que para variar teta necesitamos variar primero r. ¿Esto qué te está diciendo? El factor de escala es cómo cambiar teta, ¿sale? ¿Qué debemos hacer para cambiar teta? Para cambiar teta, para cambiar del ángulo 0 a pi medios, tenemos que variar primero r para después cambiar teta, ¿sale?
Eso es lo que yo estoy queriéndoles decir. Para cambiar teta, fíjense, para cambiar del ángulo 0 a 90 grados, primero debemos variar R para ya después variar teta, ¿sale? Fíjense que para variar teta, primero tenemos que fijar R. Desde hace rato ya lo habíamos dicho. Y sin embargo, aquí el factor de escala de R te dice que es la unidad. Eso significa que a R lo podemos mover del punto 0 al punto 2, solo variando una unidad y asunto resuelto. ¿Sale? Esos factores de escala te dicen cómo se van a variar las coordenadas en un sistema diferente al plano cartesiano. ¿Sale? Ahora bien, ya por último, ¿cómo obtener los vectores unitarios? ¿Cómo obtener los vectores unitarios? Pues muy fácil, chavos. Se agarra la derivada de la función, tanto de teta como de r, ¿sale? Aquí le voy a poner derivada de la función. Se agarra la derivada de la función con respecto de r y con respecto de teta y se divide entre sus factores de escala. ¿Por qué? Porque esto representa el cambio de la función con respecto a la variable r. Esto representa el cambio de la función con respecto a la variable teta. Ahí nos están diciendo cómo va a variar la variable x y la variable y de los vectores, cómo van a variar la variable x y la variable y de los vectores con respecto de r y con respecto de teta. Por eso se utilizan y se dividen entre sus factores de escala, porque esos factores de escala es el cómo cambian entre cuánto se desplazan. Entonces, los vectores unitarios del nuevo plano en función del plano cartesiano te quedarían los siguientes. ER es igual a coseno de teta I más seno de teta J. ¿Y por qué? Porque la derivada es coseno de teta y seno de teta. Y la derivada de tetas es menos R seno de teta y R coseno de teta. Pero vean que el factor de escala aquí es R. Aquí el factor de escala es 1. Por lo tanto, el vector de cambio de coordenadas sería coseno de teta I más seno de teta J es igual a el vector unitario R. El vector unitario de teta es seno de teta I menos seno de teta I más coseno de teta J. Estos vectores unitarios son vectores unitarios de las nuevas coordenadas, son vectores unitarios de las nuevas coordenadas en función de las variables del plano cartesiano, ¿sale? Son vectores unitarios de las nuevas coordenadas, vean, es R y E teta, de las nuevas coordenadas en función de las variables del plano cartesiano. ¿Por qué en función? Porque aquí está I, aquí está J, aquí está I y aquí está J, que son los vectores, unitarios del plano cartesiano que lo forman, es decir, su base. Ahora bien, les voy a sugerir unos ejercicios, ¿sale? Ejercicios propuestos. Obtener los factores de escala h y los vectores unitarios de los siguientes sistemas. Recomendación. Dado que es una deducción, se puede utilizar la función, el campo vectorial, identidad, o la función vectorial de variable vectorial, identidad. Recuerden, como esto representa todos los vectores que se pueden formar a través de coordenadas, pues se puede utilizar exclusivamente para obtener h y obtener los vectores unitarios, ¿sale? De hecho, y aquí lo pongo en rojo, de hecho, en general, cuando te piden determinar factores de escala y vectores unitarios, siempre se utiliza, ya sea en 2 o 3 coordenadas. Y aquí les pido obtener el factor de escala con respecto a r, teta y z, los vectores unitarios r, teta y z, para un sistema cilíndrico. Dada la transformación, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta y z es igual a z. Y ahora, como segundo ejercicio, les pido h de r, h de teta, h de phi. El vector unitario con respecto de r, el vector unitario respecto de teta y el vector unitario respecto de phi para un sistema esférico con la siguiente transformación. Z es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, seno de phi, y x es igual a r seno de teta, coseno de phi. ¿Sale? Espero les haya gustado el video. Cualquier duda o aclaración, estoy al pendiente.
Mucho éxito con los ejercicios. Adiós.